notable, en una anterior edición de 2+3 caídas sin límite de tiempo, hubo personajes y luchadores que fueron exitosos dentro de la 3 veces estelar y la empresa no los planeó. En este caso te voy a hablar de 5 luchadores y personajes que AAA querían que fueran exitosos y hasta el momento no lo han logrado y otros ya no lo lograrán dentro de la compañía. En el puesto número 5 vamos a empezar con la Parca Negra. Este personaje fue un personaje que en un inicio se creó de la mano de Pentagon Jr. para rivalizar con la Parca y Octagon. La historia iba a ser muy interesante y aunque sí, este personaje simple y sencillamente fue creado para ser desenmascarado en algún momento, con el pasar del tiempo y como avanzó la historia tanto con la Parca como con Octagon, que al final de cuentas salió de la empresa, la Parca Negra quedó en el congelador. En un inicio se corría el rumor que era el Zorro, después que fue el último gladiador y al final de cuentas el portador actual fue un luchador enmascarado que a pesar de que cambió de personaje, la incógnita se mantiene. A la Parca Negra hoy en día se le ha querido impulsar para emular hasta cierto punto el éxito que tuvo por ejemplo el personaje de Pentagon Jr., pero simple y sencillamente no se ha logrado dar. Obviamente es un poco complejo porque todos los luchadores que fueron parte de la época de lucha underground prácticamente tuvieron un apoyo totalmente distinto y simple y sencillamente eso hoy en día ya no puede acontecer. Se sigue tratando de encontrar un camino con este personaje, hasta el momento no se ha logrado como se ha querido, pero en uno de estos días o próximamente pudieran darnos la sorpresa. ¿Tú verdaderamente deseas que la Parca Negra sea un personaje exitoso, emulando por ejemplo todos y cada uno de los participantes de lucha underground? En el puesto número 4 te tengo que dar simple y sencillamente un 2x1, porque fue en el mismo evento, en el mismo encuentro y se publicitó de alguna manera de la misma forma. Lo que fue la resurrección de los personajes de Caos y Espectro fueron un total fracaso, y no precisamente porque los personajes sean malos o porque sus portadores no tuvieran talento, pero en este caso AAA quiso revivir los personajes, no lo hicieron con publicidad, no lo trabajaron, no se le dio continuidad y a la gente pareciera que ya se les había olvidado que estos personajes han sido clave dentro de AAA e incluso dentro del mundo de la lucha libre. Yo creo que tardaron más en rehacer los diseños, en hacer las máscaras y los equipos, que lo que estos dos personajes duraron. Incluso los portadores después los pudimos ver luchando con sus anteriores personajes dentro de la caravana estelar, por lo cual con el renacimiento de estos dos personajes que en su momento portó Antonio Peña, creo que AAA se tropezó, no sé de quién fue la idea, y precisamente fue en una época donde empezaron a revivir a tantos personajes que ya habían tenido en el pasado, agregándoles el mote de Junior o simple y sencillamente otra versión más, y aquí en el caso específico de Caos y Espectro les explotó en la cara. En el puesto número 3 definitivamente te tengo que mencionar al príncipe del martinete, el rudo Viper Extreme Triple L Junior, si lo queremos denominar de cierta manera. Efectivamente, el personaje de Abismo Negro Jr. es un personaje que le sigue costando despuntar y ser aceptado. Aquí lo tengo que dividir en dos cosas. En primera instancia porque el personaje pesa demasiado y la propia empresa había ya mencionado que no iba a existir una segunda versión o una reencarnación de este personaje por respeto a Abismo Negro, cosa que muchos años después ya vimos que sí lo hicieron, aunque aquí hay que aclarar que aparentemente lo están haciendo porque tenían que reactivar la marca registrada para que no se perdiera. Aún así, cual sea la explicación que yo te dé, yo sé que tú me vas a dejar tanto tu hate o incluso, por qué no, tu apoyo a este luchador y a este personaje. Otras de las cosas por las cuales yo pienso que el personaje no ha podido explotar como AAA quería es porque quien lo personifica es un luchador que ya conocemos sin máscara, debido a que no era un luchador enmascarado antes de encarnar esta versión junior del personaje. Creo yo incluso que hubiera tenido más aceptación el luchador como lo estaba teniendo trabajando con AAA con su personaje original a lo que estamos viendo hoy en día. Aclaro que con esto todavía pueden pasar millón cosas y el personaje de Abismo Negro Jr. pudiera darnos la sorpresa el día de mañana, pero hasta el momento
AAA tenía muchos planes para él. En un inicio se pensaba que un Dave the Clown podía reencarnar lo que es este personaje. Incluso otros mencionaron a un Aerostar. Pero bueno, al final del día, quien sea que hubiera sido el portador, yo creo que hubiera tenido este karma del personaje de no poder sobresalir hasta el momento. En el puesto número 2 te tengo que mencionar un caso pero muy similar, Octagon Jr. Aquí no te voy a mencionar cuál de las versiones, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, porque en todas y cada una de ellas ha pasado lo mismo. La actual, que es la tercera versión, ha tenido mucha más oportunidad, ha tenido mucho más tiempo en pantalla y ha durado más. Pero aún así, el personaje de Octagon Jr. se quería que fuera también un monstruo dentro de la empresa, emulando el monstruo que fue Octagon en su momento, y también, ¿por qué no?, el éxito del personaje de Pentagon Jr., porque recordemos que se supondría el personaje Octagon Jr. es el original y Pentagon Jr. sería la contraparte, y es aquí donde vemos que el villano o el rudo tiene más éxito que el personaje central. Al final de cuentas, Golden Magic con Octagon Jr. puede todavía hacer muchas cosas. Lo posicionaron muy bien dentro de la facción de los jinetes del aire, nos pueden todavía dar encuentros y sorpresas contra los mercenarios, pero hasta el momento el concepto original de un Junior a lo grande, como desde el inicio con Samurai del Sol se quería ver, dudo mucho que podamos obtener ese resultado, y más precisamente porque es un personaje que siempre ha estado envuelto en polémica y no ha parado. Por el momento está en stand-by, pero en cualquier momento Octagon vuelve a ser de las suyas con este personaje, y vamos a ver si en dado caso este personaje no se va a la tumba de todas estas ideas que AAA ha tenido. Y ya por fin, en el puesto número 1 te tengo que mencionar un luchador con un personaje que a mí sinceramente me agradó mucho. El nombre no te lo aceptaba del todo, pero yo veía en él el fenómeno de Místico en su momento dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, obviamente conceptualizado en la época actual del deporte. Máscara de Bronce fue un personaje y un luchador que prometió mucho. Aquí hay que aceptar dos cosas. La primera, que el cambio y lo que se dejó de hacer con él no fue responsabilidad del luchador, sino del cambio de equipo creativo que hubo, porque este proyecto se liga más a Vampiro Canadiense. Cuando regresa Conan, obviamente las cosas cambian y muchos luchadores perdieron su trabajo creativo y la proyección que estaban teniendo. Aunque hay que aceptarlo, en ese momento AAA empezó a sacar personajes que parecían ser habituales en ellos, pero aún así tenían conceptos muy básicos, por no decir otra palabra. Aún así, Gotita de Plata, quien fue el que encarnó a Máscara de Bronce, ya tenía tiempo trabajando con ellos, incluso fue entrenado por el propio Apache, y recordemos que el éxito con este luchador y este personaje parecía ser que se estaba dando natural, porque incluso se ganó una oportunidad de luchar contra el mega campeón de ese entonces, quien era Johnny Mundo, que recordemos que también era campeón latinoamericano y campeón de peso crucero. Una rivalidad entre Máscara de Bronce contra Johnny Mundo por el megacampeonato parecía ser algo muy temprano, pero aún así era algo que te llamaba la atención. Desafortunadamente, Máscara de Bronce ya no se encuentra en AAA. De hecho, creo que fue despedido o su contrato no fue renovado en pandemia. Y honestamente, aunque muchos criticaron este movimiento de qué le sirve a un luchador estar dentro de una empresa cuando no se va a ser utilizado o ya no se va a ser utilizado como en su momento sí se hizo. Así que este personaje, que desde su creación fue criticado por su diseño, por su nombre, empezó a despuntar y después prácticamente quedó en el olvido, tiene que estelarizar esta posición número 1. Yo extraño a Máscara de Bronce. Si tú tienes tu propia lista de los personajes y luchadores que AAA quiso ser exitosos pero no lo logró, puedes dejarlo aquí en la parte de abajo. Por el momento y sin más que decir, yo me despido de todos ustedes, mandándoles un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Mi nombre es Glopon Hard y claramente estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs. Recuerda, suscríbete, comparte y dale like a este video. Únete a todas mis redes sociales, las cuales están en pantalla. Y sin más que decir por este instante, yo sensual y sigilosamente me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!